Bienvenidos a una nueva inmersión en The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un tema fascinante, especialmente para ti, con tu interés en la literatura y la filosofía, la vida y obra de H.P. Lovecraft, el maestro del horror cósmico. Así es. Y lo que haremos hoy es Ecarés. explorar cómo su contexto histórico, un mundo convulso con avances científicos que empequeñecían al ser humano, influyó en su visión de un universo indiferente a nosotros. Exacto, tenemos análisis académicos, fragmentos de libros, incluso videos que exploran su obra desde diferentes perspectivas, hasta cómo ha inspirado cómics y arte. Claro. ¿Estás listo para descifrar los misterios del horror cósmico? Absolutamente. Buenísimo. Y creo que un buen punto de partida es la propia vida de Lovecraft. Sí, Una vida que, como veremos, estuvo profundamente marcada por el horror desde su infancia. totalmente. Imagínate a un joven Lovecraft en la Providence de finales del siglo XIX. Una infancia solitaria, una madre sobreprotectora que le llenaba la cabeza de historias de terror. Y un padre que sucumbe a la locura y fallece cuando Lovecraft era apenas un niño. Uf. Una experiencia que sin duda dejó una huella imborrable en su psique. Claro. No es de extrañar que la oscuridad y el miedo se convirtieran en temas recurrentes en su obra. Es como si la semilla del horror ya estuviera plantada en su mente desde el principio. Exactamente. Y a esto se suma su fascinación por la ciencia y lo desconocido. Claro. Una combinación bastante peculiar, ¿no te parece? Es un contraste fascinante, ¿sí? Ajá. Por un lado, el miedo a la oscuridad, a lo que se esconde en las sombras, y por otro, la sed de conocimiento, de comprender los misterios del universo. Ajá. Esa dualidad se refleja en muchos de sus relatos. Sí, pienso por ejemplo en Las montañas de la locura. Ahí explora la idea de una civilización alienígena ancestral, Ajá, con una tecnología avanzada que habitó la Tierra mucho antes que nosotros, exacto. y que a pesar de su inteligencia superior, sucumbió a fuerzas cósmicas que escapan a nuestra comprensión. Exacto, y esa idea, la de la humanidad como una especie arrogante que se enfrenta a fuerzas que no puede comprender ni controlar, es central en el concepto del horror cósmico. ¿Y cómo le explicarías ese concepto a alguien que no está familiarizado con la obra de Lovecraft? Bueno, el horror cósmico no se trata del miedo a un monstruo en la oscuridad, a un fantasma o a un demonio, va mucho más allá. Ajá. Es el miedo a la inmensidad del universo, a lo que desconocemos, a la idea de que somos insignificantes ante fuerzas que nos son completamente indiferentes. Es como si nos quitara la venda de los ojos y nos mostrara un universo sin propósito, Exacto. donde la humanidad no ocupa un lugar especial. Y esa visión tiene mucho que ver con el contexto histórico en el que vivió Lovecraft. Sí. El siglo XX fue un periodo de grandes avances científicos. La teoría de la relatividad de Einstein, la expansión del universo, el descubrimiento de nuevas galaxias. Y en lugar de consolarnos, esos avances nos empequeñecían. Cada nuevo descubrimiento nos alejaba un poco más del centro del universo. Exactamente. Y de ahí esa sensación de insignificancia cósmica que permea la obra de Lovecraft. Los seres humanos, lejos de ser los señores de la creación, se convertían en simples náufragos en un mar infinito. Lo que me parece interesante es que el propio Lovecraft era un ferviente defensor de la ciencia, pero al mismo tiempo temía sus posibles consecuencias, veía en el avance tecnológico descontrolado una amenaza para la humanidad. Sí. Y eso se ve claramente en relatos como El color que cayó del cielo. Allí, una entidad extraterrestre producto de un meteorito trae consigo la destrucción y la mutación, corrompiendo todo a su paso. Como si nos estuviera advirtiendo sobre los peligros de jugar a ser Dios, de traspasar los límites del conocimiento. Exactamente. De hecho, para Lovecraft, el conocimiento prohibido es un camino directo a la locura. Cierto. La mente humana, limitada por su propia naturaleza, no está preparada para ciertas verdades. Es como si al intentar comprender lo incomprensible, nuestra propia razón se resquebrajara. Es decir, el conocimiento es una amenaza. ¿Cómo podemos enfrentarnos al desconocido? Nos condena a Lovecraft a vivir en la ignorancia. Esta es una pregunta interesante. No creo que Lovecraft ofrezca respuestas fáciles, más bien nos deja con la inquietud, con la necesidad de seguir explorando, con que eso implique adentrarnos en territorios oscuros e inciertos. Y hablando de territorios oscuros, ¿qué me dices de los antiguos? Esas entidades cósmicas que pueblan el universo Lovecraftiano. Ah, los antiguos. Criaturas fascinantes y aterradoras a partes iguales. Imagínate una raza alienígena de inteligencia superior que habitó la Tierra millones de años atrás, mucho antes de que la humanidad siquiera existiera. Más antiguos que los dinosaurios. Exactamente. Y con una apariencia física que desafía nuestra imaginación.
cuerpos con simetría radial, 5 extremidades, una cabeza en forma de estrella de mar. Suena como algo salido de una pesadilla. ¿Y qué sabemos de su historia? Se dice que los antiguos dominaron la Tierra creando a los Shoggoth, una raza de esclavos amorfos, para realizar sus tareas. Seres poderosos pero sin voluntad propia, sometidos a la voluntad de sus amos. Esclavos amorfos. ¿Cómo te imaginas eso? Como masas gelatinosas capaces de adaptar cualquier forma. Wow. Imagina una masa informe de protoplasma, con ojos y bocas que aparecen y desaparecen a voluntad. Interesante. Ah, Pero si eran tan inteligentes, ¿cómo pudieron ser derrotados por sus propios esclavos? ahí está la clave. Los Shoggoth, a pesar de su apariencia primitiva, poseían una capacidad de aprendizaje que los antiguos no previeron. Ajá. Con el tiempo, desarrollaron una inteligencia propia y se rebelaron contra sus creadores. Una rebelión de esclavos cósmicos. Exactamente. Suena una historia digna de Lovecraft. Y lo que es aún más inquietante, se dice que la humanidad podría ser solo un subproducto accidental de la creación de los Shoggoth, una idea que nos relega a un lugar aún más insignificante en el cosmos. Es decir, no somos el centro del universo, sino que ni siquiera fuimos creados a propósito. Es un accidente. Exactamente. Y esa idea, la de la humanidad como un accidente cósmico, permea toda la obra de Lovecraft. Si los Shoggoth se rebelaron contra los antiguos, ¿qué fue de ellos? ¿Siguen ahí fuera, en algún lugar del cosmos? Esa es una pregunta que Lovecraft deja abierta, Ajá. pero nos da pistas. Ok. Menciona una ciudad, Corona Mundi, la última ciudad de los antiguos en la Tierra, Ajá. un lugar que desafía las leyes de la física y produce terror en quienes la contemplan. Una ciudad construida por seres de otra dimensión. Es como si Lovecraft nos invitara a imaginar lo inimaginable. Y aceptar que hay cosas en el universo que escapan a nuestra comprensión. Hablando de cosas que escapan a nuestra comprensión, ¿qué me dices de Cthulhu? Es quizás la entidad más conocida del universo Lovecraftiano, ¿no? Cthulhu. El primigenio que duerme en R'lyeh esperando un momento de despertar y reclamar la Tierra, una entidad cósmica de poder inconmensurable, con una apariencia física tan aterradora que solo con verla te vuelves loco. Recuerdo la descripción que hace Lovecraft. Una criatura con cabeza de pulpo, cuerpo escamoso, alas de murciélago, una mezcla de elementos animales que desafía cualquier lógica. Y que representa la indiferencia del cosmos ante la humanidad. Claro. Cthulhu no es maligno en el sentido tradicional, simplemente no le importamos. Su simple existencia es una amenaza para nuestra cordura. Como si nos dijera. Ya. No importa lo que hagamos, al final estamos a merced de fuerzas que no podemos controlar. Exacto. Y ante eso solo nos queda la locura. Exactamente, y esa me parece es una de las ideas más aterradoras de Lovecraft. De la impotencia humana frente a lo desconocido. No tenemos control, no tenemos escapatoria. ¿Pero es Cthulhu solo un producto de la imaginación de Lovecraft? ¿O hay algo más? ¿Podría existir realmente una criatura así? Esa es una pregunta que ha intrigado a muchos. Y sí. Algunos creen que Cthulhu es una metáfora del miedo a lo desconocido, a las fuerzas que no podemos controlar. Ajá. Otros van más allá y buscan en la realidad evidencias de su existencia. Por ejemplo, el bloop, ese sonido misterioso captado en el océano en 1997. Un sonido que algunos asocian con el despertar de Cthulhu, aunque los científicos lo atribuyen a la fractura de icebergs, Sí. la duda sigue ahí. ¿Y sí? Exactamente. Lovecraft juega con esa duda, con esa línea difusa entre lo real y lo imaginario. Claro. Nos hace preguntarnos, ¿y si nos estamos solos en el universo? Uf. ¿Y si hay entidades cósmicas que nos observan desde las sombras? Preguntas que nos dejan con una sensación de inquietud, de que hay algo más allá de lo que podemos ver y comprender. Y que quizás es mejor no intentar comprender. El conocimiento en el universo de Lovecraft puede ser una maldición. Sin duda. ¿Te parece si en la próxima parte de nuestra inmersión exploramos con más detalle la mitología de Lovecraft, Me parece. con sus entidades cósmicas y sus cultos ancestrales? Me parece una excelente idea, sí. Genial. Prepárate para adentrarnos en un universo de horrores inimaginables, donde la realidad se desdibuja y la mente humana se enfrenta a sus límites. Perfecto. Retomando nuestra inmersión en el universo de Lovecraft como prometimos, nos adentraremos en su fascinante y compleja mitología. Un universo lleno de entidades cósmicas, con un poder que escapa a nuestra comprensión, cultos ancestrales, que buscan su regreso, y por supuesto la humanidad atrapada en medio de esta lucha cósmica. Exacto. Y si hablamos de entidades cósmicas, no podemos dejar de mencionar a una de las figuras más emblemáticas de los mitos de Cthulhu, Ajá. Azathoth, el dios ciego e idiota que se encuentra en el centro del universo. Ciego e idiota suena un poco contradictorio para un dios, ¿no crees?
¿Cómo puede ser un Dios, un ser supremo a la vez ciego e idiota? Esa contradicción es precisamente la idea que Lovecraft busca transmitir a Todd. Representa un Dios caótico e irracional, completamente ajeno a la moral y la lógica humana, un Dios que crea y destruye universos sin siquiera darse cuenta. Entonces, somos solo un producto de su indiferencia cósmica, un simple accidente en la danza caótica de un Dios que ni siquiera sabe que existimos. Exacto, y esa idea, la de la insignificancia de la humanidad ante la inmensidad del cosmos, es una de las claves para comprender el horror cósmico de Lovecraft. Es una idea que realmente te deja pensando, ¿no? Yeah. Y si hablamos de dioses Lovecraftianos, no podemos olvidar a Yog-Sothoth, el guardián de las puertas entre dimensiones. ¿Qué podrías contarnos sobre él? Yog-Sothoth es un ser omnisciente que lo sabe todo y lo ve todo es la llave, y la puerta a la vez piénsalo como una biblioteca infinita que contiene el conocimiento de todos los tiempos y todos los universos, pero acceder a ese conocimiento tiene un precio. ¿Y cuál sería ese precio? La locura, por supuesto, intentar comprender la mente de un ser que conoce todos los secretos del universo pasado, presente y futuro, es simplemente demasiado para la mente humana, nos rompería en 1000 pedazos. Es como mirar directamente al sol te deja ciego, o en este caso loco. Exactamente. Y hablando de seres que pueden llevarte a la locura, ¿qué me dices de Nyarlathotep? Ese dios con 1000 formas que actúa como mensajero de los demás primigenios. Nyarlathotep, si no me equivoco, es el único de los primigenios que tiene una forma más o menos humana. Es así. Sí, a diferencia de otros primigenios que se describen como masas informes o criaturas con formas imposibles de describir, Nyarlathotep puede adoptar una apariencia humana, pero no te dejes engañar por su aspecto. Es un dios cruel que se divierte manipulando a los humanos, llevándolos a la locura y la desesperación. Un Dios que camina entre nosotros sembrando el caos y la destrucción realmente aterrador. Y que nos recuerda que en el universo lovecraftiano no hay lugar para la esperanza, no hay un Dios benevolente que nos proteja. Estamos solos ante la inmensidad del cosmos y las fuerzas que lo habitan. Hablando de esas fuerzas, mencionabas antes que los primigenios son increíblemente poderosos y es así. ¿Por qué no han destruido la humanidad? Esta es una pregunta interesante. La respuesta, creo, reside en su indiferencia a los primigenios. No les interesa la humanidad. Somos insignificantes para ellos como hormigas para un elefante. Es una idea que a la vez aterradora y liberadora. No. Por un lado nos coloca en un lugar insignificante en el cosmos, pero por otro lado nos libera de la responsabilidad si no les importamos. Entonces nuestros actos no tienen consecuencias cósmicas. Esa es una interpretación. Otra es que nuestra ignorancia nos protege, quizás no somos conscientes del verdadero peligro que nos acecha. Como si viviéramos en una burbuja de falsa seguridad, ignorando las fuerzas que se mueven en las sombras, lo que nos lleva a otro elemento importante en la mitología de Lovecraft, los cultos ancestrales que buscan el regreso de los primigenios. Cultos que operan en secreto, adorando a estas entidades cósmicas y realizando rituales para invocar su regreso, y que demuestran que el horror cósmico no se limita a las estrellas, sino que está presente en la Tierra e incluso en nuestra propia sociedad. Es como si Lovecraft nos advirtiera sobre los peligros del fanatismo de la adoración ciega a fuerzas que no comprendemos y que podrían estar más cerca de nosotros de lo que pensamos. Exactamente. Y hablando de estar cerca de nosotros, hay un elemento en la obra de Lovecraft que siempre me ha fascinado: los libros prohibidos. ¿Has oído hablar del Necronomicon o los manuscritos macóticos? Claro, ¿quién no ha oído hablar del Necronomicon? Pero más allá de las leyendas, ¿qué sabemos realmente de estos libros? Son libros que contienen conocimientos ancestrales secretos sobre la verdadera naturaleza del universo y la existencia de los primigenios conocimientos que, por supuesto, están prohibidos por una razón. Porque su lectura puede llevar a la locura. Es un tema recurrente en la obra de Lovecraft, ¿no? El conocimiento como una maldición. Exacto, la mente humana no está preparada para asimilar ciertas verdades, intentar comprender la inmensidad del cosmos. La naturaleza de los primigenios simplemente nos destruirá. Entonces, si estos libros son tan peligrosos, ¿por qué siguen existiendo? ¿Por qué no han sido destruidos? Porque el conocimiento, una vez que se libera, no se puede contener. Siempre habrá alguien que busque la verdad sin importar el costo. Es como si Lovecraft nos dijera, la curiosidad es una fuerza poderosa capaz de llevarnos a la salvación o a la perdición. La elección está en nosotros. Exactamente, y esa elección, la de buscar el conocimiento a pesar del riesgo, es uno de los temas centrales en la obra de Lovecraft. Y si no podemos confiar en el conocimiento, ¿en qué podemos confiar? ¿Qué nos queda? Esa es una pregunta que Lovecraft no responde. Nos deja con la incertidumbre, con la sensación de que estamos solos en un universo hostil e indiferente, y que nuestra única esperanza es aceptar nuestra insignificancia cósmica. Una idea que, como dijiste antes, puede resultar liberadora o aterradora, dependiendo de cómo la miremos. Y creo que este es un buen punto para hacer una pausa en nuestra inmersión. De acuerdo, en la próxima parte exploraremos el legado de Lovecraft y cómo su visión del horror cósmico ha influenciado la cultura popular hasta nuestros días. Prepárate para un viaje a través del cine
cine, la literatura, los videojuegos, y descubrir cómo el horror cósmico sigue vivo en nuestra cultura, alimentando nuestras pesadillas. Y regresamos a nuestra inmersión en el universo de H.P. Lovecraft. Como bien dijiste al final de la segunda parte, hoy exploraremos el legado de este maestro del horror cósmico y cómo su visión ha permeado la cultura popular hasta nuestros días. Exactamente, a pesar de que Lovecraft no gozó de mucha fama en vida. Sus ideas como semillas de horror cósmico han germinado en la mente de muchos artistas y han dado frutos en obras que, aunque no siempre lo mencionan, explícitamente llevan la marca inconfundible de Lovecraft. Totalmente de acuerdo. Es fascinante ver cómo su influencia se extiende a través del cine, la literatura, los videojuegos. Es como si su visión del horror cósmico hubiera encontrado un terreno fértil en la cultura popular. Y para empezar me gustaría que nos centráramos en el cine. ¿Qué películas te vienen a la mente cuando piensas en horror cósmico? ¿En qué películas podemos ver la huella de Lovecraft? Hay muchas sin duda, pero Alien, la película de Ridley Scott, es un ejemplo paradigmático. Esa sensación de claustrofobia, de estar atrapado en una nave espacial con una criatura extraterrestre que te acecha, es puro Lovecraft. Totalmente. Y la criatura en sí, el xenomorfo con su aspecto biomecánico, su sangre ácida, su ciclo de vida parasitario, es como si Lovecraft hubiera diseñado la criatura perfecta para una pesadilla espacial. Sí, el monstruo es aterrador, sin duda, pero lo que realmente me impacta de Alien es la atmósfera de la película, esa sensación de insignificancia humana frente a la vastedad del espacio, la idea de que hay fuerzas en el universo que no podemos comprender y que nos son completamente indiferentes. Exacto, es como si estuviéramos viendo una versión moderna de En las montañas de la locura, pero en el espacio exterior. Y ya que hablamos de espacio exterior, otra película que me viene a la mente es Event Horizon, esa nave espacial que viaja a otra dimensión y regresa cambiada, corrompida por algo que está más allá de nuestra comprensión. Una película que te deja con una sensación de malestar, de que hay cosas en el universo que es mejor no conocer, que la curiosidad, como decía Lovecraft, puede ser una maldición. Exacto, Event Horizon juega con esa idea Lovecraftiana de que el conocimiento prohibido puede llevar a la locura, que hay límites que la mente humana no debería traspasar. Y la influencia de Lovecraft no se limita al cine de ciencia ficción. También podemos encontrarla en el terror psicológico, en películas que exploran los miedos más profundos del ser humano. Claro, películas como The Ring, con su video maldito que te mata en 7 días, o Hereditary, con su atmósfera opresiva, y sus secretos familiares son ejemplos de cómo el horror puede estar presente en lo cotidiano, en lo que nos rodea. En lo que creemos conocer y que de pronto se vuelve extraño, amenazante, como si la realidad se estuviera desmoronando a nuestro alrededor. Exactamente. Y hablando de cosas extrañas y amenazantes, pasemos al mundo de los videojuegos. ¿Qué juegos te vienen a la mente cuando piensas en Lovecraft? ¿En qué juegos podemos ver su influencia? Para mí, Bloodborne es uno de los ejemplos más claros. Esa ciudad gótica infestada por monstruos Lovecraftianos, esa atmósfera de pesadilla, esa sensación de estar siempre a borde de la locura, es una experiencia increíblemente inmersiva en el universo de Lovecraft. Estoy totalmente de acuerdo. Los jefes finales de Bloodborne son increíbles criaturas gigantescas con formas imposibles que desafían cualquier lógica. Es como si estuvieras enfrentándote a los mismísimos primigenios. Lo que me fascina de Bloodborne es cómo te sumerge en la mitología de Lovecraft, pero al mismo tiempo la expande, la reinterpreta, le da una nueva dimensión. No es una simple copia, sino una obra original que se inspira en el maestro del horror cósmico. Exacto, y eso es lo que hace que el legado de Lovecraft sea tan poderoso, su capacidad de inspirar a otros artistas, de dar pie a nuevas creaciones que mantienen viva su visión del horror. Y no solo en videojuegos, sino también en la literatura. Hay un montón de autores contemporáneos que han sido influenciados por Lovecraft. Por supuesto, autores como Stephen King, Neil Gaiman, Alan Moore. Por mencionar solo algunos en sus obras, podemos encontrar ecos de la mitología de Lovecraft, de sus entidades cósmicas, de su visión de un universo indiferente a la humanidad. Es como si Lovecraft hubiera sembrado la semilla del horror cósmico en la literatura contemporánea, y esta semilla hubiera germinado en un sinfín de historias, cada una con su propia voz y estilo, pero con una raíz común. Exacto, y eso demuestra que el horror cósmico no es un género limitado a la época de Lovecraft, sino que sigue vigente, evolucionando, adaptándose a los tiempos. Claro, y hablando de adaptaciones, no podemos dejar de mencionar las adaptaciones directas de la obra de Lovecraft al cine y la televisión. Sí, hay unas que son bastante fieles al material original, como Dagon o The Call of Cthulhu, y otras que toman la obra de Lovecraft como punto de partida para crear nuevas historias, como la serie Lovecraft Country. Lo cual demuestra que la obra de Lovecraft no es un bloque monolítico, sino que es maleable, adaptable, y puede ser reinterpretada de muchas maneras. Totalmente, es como si su universo narrativo fuera un pozo sin fondo del que se pueden sacar historias para todos los gustos. Y para todas las épocas, porque al final lo que Lovecraft nos ofrece es una visión del horror que trasciende las modas y las convenciones. Es un horror que nos confronta con nuestra propia insignificancia,
con los límites de nuestra comprensión, con el miedo a lo desconocido. Y ese miedo, como bien decía Lovecraft, es la emoción más antigua y más fuerte de la humanidad. Un miedo que nos acompaña desde el principio de los tiempos y que Lovecraft supo canalizar en sus historias, dejándonos un legado que sigue vivo hasta nuestros días. Y con esa reflexión, damos por concluida nuestra inversión en el mundo de H.P. Lovecraft. Esperamos que este viaje a través de su vida, su obra y su legado te haya permitido comprender mejor la fascinación que ejerce este maestro del horror cósmico. Y que te haya dejado con ganas de seguir explorando, de adentrarte en sus historias y descubrir por ti mismo los secretos del horror cósmico. Porque, como decía Lovecraft, lo más misericordioso del mundo, creo, es la incapacidad de la mente humana para correlacionar todos sus contenidos. ¿Quién sabe qué horrores se esconden en los rincones oscuros de nuestra mente esperando ser descubiertos? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Hasta la próxima inversión en The Deep Dive.